podemos afirmar y decir que el que vive en Jesús no viene jamás a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Desde luego, el planteamiento que nos hace Juan dentro de su carta, dentro de su evangelio, es que en un momento dado, los creyentes, los discípulos, se mantuvieron un tanto dislocados de la verdad y de la enseñanza de Jesús, pero tuvieron una gloriosa experiencia de entendimiento como resultado de la resurrección. Juan termina hablando sobre la resurrección de Jesucristo y termina su planteamiento de la resurrección diciendo: hasta ese momento los creyentes no sabían, hasta ese momento los discípulos no habían entendido, hasta ese momento en los discípulos no había una comprensión cabal, pero gracias a la experiencia de la resurrección, los creyentes, los discípulos de Jesús, entonces pudieron entender todas las cosas que Jesús les había dicho. Yo quiero volver de nuevo a leer la expresión con la que cierra Juan. Dice: hasta entonces no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Desde luego, ¿qué escritura no habían entendido? ¿Qué documentación escritural no habían entendido? Juan está diciendo: hasta entonces no habían entendido todas las profecías antiguo testamentarias que daban testimonio de la resurrección del Hijo de Dios. Ahora bien, unos años después, tal vez 70 años después, la Iglesia vivió una experiencia profunda de crisis. La Iglesia vivió una experiencia angustiosa. Ya se había expandido el cristianismo prácticamente en todo el mundo antiguo. Ya la fe cristiana era una experiencia donde se testificaba de ella en muchos lugares. Pero el Imperio Romano había comenzado a gobernar, había comenzado a imponerse sobre la vida y sobre la conciencia de los seres humanos. Y como resultado de ello, el imperio había determinado que no solamente se le iba a permitir a los pueblos adorar a sus dioses, y que no solamente se le iba a permitir a los cristianos adorar a su Cristo, sino que también se iba a incluir dentro del aparato de la adoración, dentro del aparato de la liturgia religiosa, se iba a incluir la figura del emperador, para que también la gente le pudiera adorar. Desde luego, para los paganos, un Dios más no hacía daño. Un Dios más no era un problema. Para los paganos, incluir al emperador como parte del acervo religioso por el cual tenían que regirse era un proceso normal y cotidiano. Ellos siempre andaban buscando nuevos dioses para adorar. Pero en el caso de los cristianos,
En el caso de los cristianos, la situación era distinta. La situación era diferente. Ellos solo adoraban a Dios y a su Cristo. Solo adoraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habían declarado y habían afirmado que como resultado de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, a Él se le había dado un nombre que era sobre todo nombre, y que por ende toda lengua, toda nación, toda ciudad, todo hombre, tanto en la tierra como arriba en el cielo, como debajo de la tierra, indistintamente, todo ser se tenía que postrar ante el nombre de Jesucristo para adorarle y para reconocerle. De hecho, la cristiandad había declarado dentro de su canto que la alegría de Dios, el gozo de Dios, la satisfacción de Dios era precisamente que toda la humanidad adorara a Jesucristo. Sin embargo, ante aquel requerimiento del Imperio Romano, ahora la cristiandad se veía en un grave y terrible problema. Se le exigía adoración al César, y ellos entendían que solo su adoración era a Dios. Como consecuencia de esto, vino entonces la persecución, vino entonces la cárcel, vino entonces el golpe, vino entonces la maldición, vino entonces la expropiación de tierras, y finalmente vino la pérdida de vida por parte de los cristianos. Y fíjense qué dato interesante. En una crisis como la que vivieron los discípulos, Jesucristo resucitado se les apareció. Cuando ellos vivieron la crisis más intensa, la crisis de ver a su Maestro en la cruz, la crisis de ver a su Señor crucificado, la crisis de entender que allí acababa todo, que allí se echaban por suelo todo, la crisis de saberse que ahora hasta dónde llegarán las consecuencias de haber seguido a este hombre que al final termina en un madero, y ahora todos nosotros estamos metidos en un revolú, porque si lo mandaron a él, ahorita nos vienen a buscar a nosotros. En medio de esa crisis es que aparece el resucitado para alentar el corazón de ellos. Y ahora, en las primeras páginas de la historia cristiana, aparecen estos creyentes, estos hombres y estas mujeres, dispuestos a morir por la causa de Jesús, con tal de afirmar que Él había resucitado. De hecho, en la historia bíblica encontramos precisamente a ese primer mártir de la fe cristiana, llamado Esteban, que no titubeó cuando vio a la gente con piedras en la mano, que no titubeó cuando vio a la gente inmersa dentro del odio, que respiraban contra el mensaje que él predicaba, pero aún así prefirió la andanada de piedra antes que negar a su resucitado, y proclamó no solamente que él había resucitado, sino que en el momento en que él recibía toda aquella andanada de piedra, decía: estoy ahora mismo viendo el cielo abierto y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Fue en una crisis que el resucitado apareció a Pedro, inmerso en una profunda depresión. Había negado a su Señor justo unas horas antes de morir. Y nadie quisiera
hacerle pasar un mal rato al ser que ama horas antes de morir. Y nadie quisiera provocar dolor al corazón del que ama unas horas antes de morir. Nadie. De hecho, me parece que esa es la carga peor que cualquier ser humano puede llevar. Que horas antes de alguien morir le haya hecho pasar malos ratos. Eso se convierte en una carga, en un dolor, en una agonía. Pedro estaba inmerso en esa crisis. Fue dentro de esa crisis que el resucitado se le apareció. Y se le apareció para decirle a Pedro: Pedro, te tengo una gran encomienda. Pedro, te tengo una gran tarea. Pedro, tengo para ti una gran responsabilidad. Serás tú el que pastorearás mis ovejas. Serás tú el que proclamarás mi evangelio. Fue dentro de esa crisis que el resucitado se le aparece a Pedro para decirle llana y sencillamente: a pesar de tu error, a pesar de tu falta, a pesar de tu desatino, a pesar de haberme negado, yo no te he descartado. Todavía cuento contigo. Pero 70 años después, los creyentes habían vuelto a caer en una crisis. Ahora no se ponía en tela de juicio la resurrección. ¿Sabe qué se ponía en tela de juicio? La acción del resucitado. ¿Y dónde está? ¿Y qué hace por nosotros? ¿Y por qué no interviene? ¿Sería que resucitó? ¿O habremos sido víctimas de un espejismo? Pero ¿cómo es posible que ahora, 70 años después, suframos tanto, lloremos tanto y veamos a los nuestros amantes de su resurrección morir como están muriendo? El resucitado apareció a los discípulos en crisis. Allí iba María Magdalena. Bueno, para algunos sola, para otro con otra María, y para otro con María Salomé, y para otro un montón de mujeres. Allí iban, totalmente desconcertadas, inmersas en la crisis que produce la pérdida del ser que tanto se amaba. Pero allí se le aparece el resucitado para hacerle saber que ya no está muerto, que vive y vive para siempre. Desde luego, esta iglesia primitiva de finales del primer siglo se estaba preguntando, inmersa en su crisis: ¿qué habrá pasado con nuestro Cristo? ¿Qué habrá pasado con nuestro Salvador? ¿Por qué nos permite vivir así? ¿Por qué permite entrar en este proceso tan agónico de morir por causa de la fe? Yo me imagino que en aquel tiempo había gente que decía con mucha seguridad: a mí, si me vienen a arrestar, yo le digo el Señor te reprenda, y caen todos al piso y nadie me toca, porque esa es la promesa de Dios. Pues mire, venían
no reprendían a nadie, se lo llevaban y lo mataban.